Buen día, hermanos. Hoy miércoles 2 vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 15 del 29 al 37. Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús le dijo: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él le ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a los discípulos, y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, otra vez un hermoso pasaje nos trae la liturgia. Y acá vemos a Jesús en una actitud que a mí me gusta mucho, porque lo relata muy bien Mateo. Dice que él estaba en la montaña y le traían a todos los enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Dice que lo ponían a sus pies y él los sanaba. Le daba lo que necesitaban. En ese momento lo que le pedían, Jesús los ayudaba. Pero fíjense la visión de Jesús que es más allá, va más allá de la necesidad primera que el hombre buscaba, que era sanar su enfermedad, su dolencia. Dice que el Evangelio dice que Jesús los vio y se conmovió, porque hacía como 3 días que estaban con él y no habían comido nada. Fíjense, Jesús no solamente se da cuenta de la necesidad primera, que es la enfermedad, o eso que la persona venía a buscar de Jesús, que era la sanación, sino también Jesús ve que tenemos hambre. Qué lindo es ver que Jesús nos ve en un todo. A ver si puedo ser más explícito. Jesús no mira solamente muchas veces lo que le pedimos, ve toda nuestra necesidad completa. Y acá Jesús hace lo mismo, nos muestra eso, que no solo sanaba las enfermedades, las dolencias, sino también que veía esa necesidad profunda del hambre tanto material del cuerpo como espiritual. Y Jesús no se queda de brazos cruzados, como diciendo, bueno, ya está, ya cumplí lo que me pidieron, que era que vos veas, que vos oigas, que vos camines, ¿qué más puedo hacer por ustedes? Estamos en un lugar despoblado, podría haberse ido Jesús y la gente quedaba contenta porque fue a buscar eso, sanar sus enfermedades y fueron sanados. Y se podían haber dado vuelta e irse y contentos con Jesús, pero Jesús, fíjense, se compadece, se da cuenta que además de lo que venían a buscar, podían desfallecer en el camino por el hambre. Dice que hace 3 días que estaban con él y no habían comido nada. Y él se preocupa, se ocupa de ver cómo solucionar también ese tema, ese problema. No se lo deja al azar. Como les digo, no les dijo a la gente, bueno, muchachos, ya consiguieron lo que buscaban, váyanse cada uno a su casa
y si les pasaba algo y desfallecían de hambre o les pasaba algo, bueno, un problema de ustedes porque yo ya hice lo que tenía que hacer. No, Jesús nos da en el todo, no solamente en la necesidad de la enfermedad, sino también esa necesidad que Jesús había visto que era el hambre. Nos quiere dar todo Jesús. Nos quiere que volvamos a nuestra casa completos, que no nos pase nada por el camino. Fíjense, se preocupa hasta de la necesidad de la comida. Esos detalles del amor, que solo el amor lo hace, darse cuenta de eso. Como les decía, podía haber quedado tranquila la gente porque los sanó de sus enfermedades y daban gloria a Dios y ya está. Pero Jesús en el detalle se da cuenta que no habían comido hacía 3 días. Fíjense en la cantidad de gente, lo que habrá sido el cansancio de atender a toda esa gente. Nosotros muchas veces cuando terminamos de trabajar en un día no queremos ver a nadie, queremos encerrarnos en nuestra casa, comer y irnos a la cama o mirar una película o despejarnos. Jesús, de haber atendido a tanta gente, sigue pensando en ellos. No tanto él, que tampoco comió como sus discípulos, sino en ellos. Che, esta gente estuvo 3 días conmigo y no comió nada. ¿Qué tenemos para darle de comer? Fíjense qué detalle hermoso. Es hermoso este pasaje porque nos muestra esa compasión que tiene Jesús sobre todos nosotros, que muchas veces nosotros nos enojamos con Dios como diciendo, no me escuchás la oración que te pido, no me das lo que te pido, no me tenés en cuenta, pareciera que no existís. Y muchas veces le reprochamos un montón de cosas, pero es la imagen nuestra, porque Jesús es este que se preocupa de atender a la multitud y también se da cuenta de lo que nos falta para seguir asistiéndonos, para que no nos pase nada durante el camino. Qué lindo que es ver a Jesús que no se desliga de las cosas. No dice, bueno, ya está, ya cumplí, ya te di lo que necesitabas, sino que se compromete con la persona entera y su necesidad entera. Pensaba en ese detalle. Van a tener hambre, che, como yo tengo hambre. ¿Qué les podemos dar de comer? Qué hermoso es ver que Jesús nos atiende, está tras nuestro, sabe lo que nos pasa y las necesidades que tenemos. No es alguien que no nos conoce, alguien que se desinteresa de nosotros. No, Él se compromete con toda nuestra persona, con todas nuestras necesidades. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que le tenemos que rezar con fe y confianza, porque Él ya sabe lo que necesitamos, como lo vemos acá. No hace falta que la gente le dijera, che, hace 3 días que estamos con vos y tenemos un hambre bárbaro, ¿tenía algo para comer? No, Él se dio cuenta antes. Y así pasa con nosotros. Por eso confiemos en este Dios, que aunque no nos responda en el momento que nosotros queremos, Él sabe lo que necesitamos. Vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en este Dios que se compadece, que sabe todas nuestras necesidades, no de una sola, de todas, y que a su momento nos va a saciar. Ese es nuestro Dios. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.